hablar del abordaje del paciente con enfermedad vascular periférica y de aneurismas. Bien, entonces la enfermedad vascular periférica lo podemos dividir en arterial y venosa. Vamos a desglosar estos dos temas y por último vamos a ir para la parte de aneurisma, ¿sí? Como toda patología, vamos a empezar con la definición, vamos a hablar un poco también de epidemiología, obviamente de los factores de riesgo que son importantes en todo lo que sea cardiovascular, en todas las patologías en general, pero en lo cardiovascular con más razón. Algo, muy poco de fisiopatología, la evolución natural, que también es importante porque ahí es donde nosotros deberíamos actuar para tratar de modificar de alguna manera esta evolución natural. Obviamente la clínica del paciente, cómo nos damos cuenta que está cursando esta enfermedad, esta patología, diagnóstico y algo de tratamiento. Bien, entonces, se entiende como insuficiencia arterial periférica al conjunto de cuadros sindrómicos, o sea, son o pueden ser muchas enfermedades, ya sean agudas o crónicas, que generalmente derivan de la presencia de una enfermedad arterial oclusiva. De ahí la definición, obviamente, de enfermedad arterial periférica oclusiva, que condiciona un insuficiente flujo sanguíneo a las extremidades. O sea, el hipoflujo en las extremidades inferiores nos condiciona la irrigación y aparecen estos cuadros sindrómicos, que como la definición dice, pueden ser agudos o crónicos, ¿sí? Es una de las afecciones más prevalentes en la consulta, no solo cardiológica, sino también clínica, que ustedes también se van a enfrentar en el diario de su ejercicio como médicos clínicos o médicos generalistas, y habitualmente existe coexistencia con enfermedades vasculares en otras localizaciones, como ser la enfermedad carotidia, por ejemplo, el accidente cerebrovascular, la enfermedad coronaria. Esos pacientes se llaman pacientes panvasculares, porque no solamente en general nosotros encontramos alteración en las arterias de los miembros inferiores, sino también en otras localizaciones. Por eso se llaman pacientes panvasculares. Hablando rápidamente de la epidemiología, podemos decir que generalmente se presenta entre un 15 y un 20% en mayores de 70 años. Eso también de acuerdo a la población, de acuerdo al lugar donde nosotros estudiemos, esto es una generalidad. Prevalencia mayor en asintomáticos. ¿Qué significa esto? Porque suena medio raro, mayor en asintomáticos. Porque a veces es un incidentaloma lo que nosotros estamos investigando. Esto significa que nosotros, por ejemplo, recibimos un paciente con diabetes, con hipertensión, y le hacemos un control de rutina, y obviamente le pedimos un Doppler arterial de miembros inferiores, y nos encontramos con algunas sorpresas. Entonces, quizás el paciente era un paciente asintomático respecto a la enfermedad de hallazgo, por eso decimos que hay una prevalencia mayor en asintomáticos de lo que uno creería que podría coexistir. Como prueba diagnóstica, tenemos la prueba de índice tobillo-brazo, con una alta sensibilidad y una alta especificidad, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante de qué se trata este índice, pero entendemos que el gold estándar, entendiendo el gold estándar que es el estudio con el cual nosotros deberíamos comparar todos los demás, es la arteriografía, que es el estudio de las arterias de los miembros inferiores, ¿sí? En enfermedad coronaria aumenta el riesgo de muerte en un 25%, o sea, esto se suma a la patología de base. Hablamos de pacientes que son panvasculares, pero si esos pacientes tienen dentro de esa patología panvascular enfermedad coronaria, el riesgo de muerte aumenta hasta un 25%. Bien, habíamos hablado de los factores de riesgo para las diferentes enfermedades. Esto, al ser algo cardiovascular, no quita que no presente factores de riesgo y obviamente a mayor factores de riesgo, mayor riesgo de padecer esta patología. Por ejemplo, la diabetes, que como bien dicen algunas guías, aumenta hasta un 25% la posibilidad de enfermedad arterial periférica. Ustedes saben que los diabéticos, la arteriopatía periférica muchas veces les lleva inclusive a la amputación. Fíjense que si nosotros tenemos un diabético que además fuma,
como dice acá, tabaco, 7 veces mayor, que además es un hipertenso, que ya por el solo hecho de ser hipertenso duplica el riesgo, siempre la hipertensión genera más riesgo que el no hipertenso, pero menos que el diabético. Además tenemos un paciente que es de 70, 75 años o más, con alteración en el colesterol sanguíneo, que se llama dislipidemia. Fíjense que tenemos muchos factores de riesgo para enfermedad arterial periférica. Entendemos como factor de riesgo posibilidad de tener alguna patología. No significa que no existan pacientes que tengan todo esto y eventualmente no tengan esta enfermedad. O pacientes que no tengan estos antecedentes, o al menos uno, y tengan mucha patología arterial periférica. Lo que sí se vio en los diferentes trabajos y en las diferentes cohortes es que estos factores de riesgo en general están implicados en un 80 o 90% de estos pacientes que tienen esta patología. Por otra parte, se vio también que la proteína C reactiva es un marcador de riesgo, la proteína C reactiva elevada sería, es un marcador de riesgo para la enfermedad arterial periférica, no solo para esta, sino también para las enfermedades cardiovasculares en general. Y también se vio un aumento en la tasa de aterosclerosis en aquellos pacientes que tenían aumento de la homocisteína, que se llama hiperhomocisteinemia. O sea que acá ustedes ya en un pantallazo ven más o menos cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los pacientes que nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando consulta por dolor en miembros inferiores, por ejemplo. Seguimos. Si uno quiere hablar de una especie de clasificación, podemos hablar que si decimos respecto a la enfermedad aterosclerótica, eso va a depender funcionalmente de si tiene o no alguna alteración en la movilización, en reposo o al ejercicio. No es lo mismo claramente alguien que tenga síntomas en reposo que alguien que tenga síntomas al esfuerzo. Claramente en reposo la gravedad va a ser mayor. Pero esto no estaría hablando aún de una alteración con un miembro inferior funcional, podríamos decir. Ahora, si ya está crítico la lesión, probablemente el déficit ya sea en reposo y estamos hablando de una alteración aterosclerótica mucho mayor y severa. Ahora, si hablamos de la clasificación clínica, obviamente tenemos que hablar de agudo y crónico, y respecto a la localización, no es lo mismo que tengamos un sector con necrosis o con isquemia que varios sectores que claramente estamos llegando ya tarde y son pacientes de mayor riesgo. No vamos a entrar mucho en la fisiopatología, pero claramente hay algunos factores que van a alterar y van a hacer que nuestro paciente llegue a este cuadro que puede ser relativamente grave, ¿no? Entre ellos tenemos la estenosis de las arterias de los miembros inferiores, por diferentes causas, la presencia o no de colaterales, cuando uno tiene una patología arterial crónica, generalmente aparecen colaterales y hace que la enfermedad sea menor. Si no tenemos colaterales, en general el daño es mayor. También va a haber un desajuste de necesidades respecto a la demanda, presencia o no de placas trombóticas, las arterias que estén fibrosas o no, que se van a ver en estudios de ya mayor complejidad, alteración en la coagulabilidad de los pacientes por diferentes mecanismos, por enfermedades hematológicas o por algunas enfermedades cardiovasculares que aumentan también el estado de hipercoagulabilidad, y la presencia de rotura de placas, que también obviamente aumenta el riesgo de complicaciones. Si hablamos de la clasificación de la enfermedad arterial periférica, tenemos varias. Yo traje dos nada más. Esta es la de Rutherford, que si bien dice 0 a 6 son 7 estadios, claramente el estadio 0 es el asintomático, estadio 1 a 3 es con claudicación intermitente, que ustedes saben que es el dolor o el ardor en los miembros inferiores cuando uno realiza algún tipo de actividad física, caminatas en general. ¿Por qué caminatas y no trotes? Porque son pacientes generalmente sedentarios, que vienen a la consulta y nos dicen que al caminar les duelen la pantorrilla, por ejemplo. Entonces nosotros deberíamos definir qué tipo de claudicación tienen, si es leve, moderada, grave. Un estadio 4, según esta clasificación, ya nos estaría hablando de un dolor en reposo. De acá para abajo ya es bastante severa la obstrucción.
y ya en estadios 5 o 6 ya pueden haber úlceras o pérdida importante de tejido, que estaríamos hablando de lesiones más severas con una conducta mucho más agresiva desde la parte terapéutica. Otra clasificación es la de Fontaine, muy parecida a la anterior, donde tenemos también el asintomático en el estadio 1, pasando por claudicación intermitente. Acá ya tenemos, por ejemplo, la cantidad de metros que debería caminar el paciente para clasificarlo en uno o en otro sector, dolor en reposo y nocturno, y ya la necrosis y gangrena en el estadio final de la enfermedad. Habíamos hablado de claudicación intermitente, y les decía que es la aparición de dolor en las masas musculares provocado por la deambulación y que cede inmediatamente tras cesar el ejercicio. También habrán escuchado por ahí el signo de la vidriera, es que el paciente va paseando, caminando y es como que inventa que está mirando una vidriera porque lo que necesita en realidad es quedarse en reposo porque tiene mucho dolor en los miembros inferiores. Eso también es claudicación intermitente. En estadios avanzados tenemos lo que habíamos dicho como dolor en reposo, que ya es la fase de isquemia más avanzada, que puede presentarse también como parestesias o hiperestesia, ¿no? Ni hablar de frialdad y palidez de los miembros inferiores, que es quizás uno de los signos más típicos en estos tipos de pacientes que ya uno al palparlo, al tocarlo o al verlo, ya puede sospechar que está con una enfermedad arterial periférica, ¿no? La vasodilatación cutánea extrema, que es también muy típico de la enfermedad arterial periférica, Loster-Foot o pie de langosta, que lo vamos a ver ahora en una imagen, y ya en estadios más severos o finales, lesiones tróficas, que son en general muy dolorosas, salvo en diabéticos, que ustedes saben que tienen lo que se llama la neuropatía diabética, que muchas veces no sienten dolor. Y obviamente estas lesiones son susceptibles a infección y a complicaciones mayores como sepsis. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones. Esto es el Loster-Foot o pie de langosta. Ustedes van a ver acá bien la vasodilatación, que está bastante rojo, y fíjense cómo hay lesiones tróficas y ya episodios también de onicomicosis o micosis en las uñas, que también nos hablaría de la falta de irrigación en este miembro inferior. Bien, obviamente si hablamos de enfermedad arterial periférica, no podemos dejar de hablar de los pulsos, que nosotros tenemos que constatar si tiene o no el paciente. Si tenemos enfermedad arterial periférica, van a tener disminución de los pulsos a diferentes niveles, según la severidad, ya sea a nivel femoral, poplitea, pedia, tibial posterior. Esto se realiza en consultorio. También deberíamos realizar una auscultación en la región inguinal, que es en general donde pueden aparecer algunos soplos, algunas obstrucciones, y eso se ausculta. No es fácil, pero se puede lograr. Siempre sospechar y buscarlo, si no, no vamos a saber qué es lo que encontramos si no lo buscamos. Y ya en isquemia crítica, lo que habíamos visto hoy, la disminución de la temperatura y disminución también del relleno capilar, o sea, el sistema piloso va a estar alterado, el paciente prácticamente no tiene vellos en esa zona y estaríamos hablando ya de una isquemia crítica, ¿sí? Si nosotros hablamos de la exploración básica, vamos a hablar del índice tobillo-brazo, que es un método no invasivo que nos da mucha información para saber el estado vascular de estos tipos de pacientes, ¿sí? Las guías recomiendan como prueba no invasiva de primera línea para detectar y diagnosticar enfermedad arterial de las extremidades inferiores. Si uno tiene acceso, debería pedirle o hacerle a todos los pacientes que uno tenga sospecha, entendiendo que esto es un estudio no invasivo, que el paciente tampoco tendría ningún inconveniente para hacerse. Si yo de entrada le digo al paciente que hay que hacerle una arteriografía y ponerle un catéter y ponerle stent, etcétera, probablemente obtenga un rechazo del paciente. Sin embargo, si yo voy de a poco, siempre y cuando no sea una urgencia, por ahí el paciente también empieza a asumir su enfermedad y de a poco vamos llegando al diagnóstico. Esta es más o menos la técnica, no lo vamos a poner a explicar en este momento, pero se utiliza un dispositivo para ver justamente la pulsatilidad y la presión que podemos llegar a tener en los pulsos, ya sea en la pierna, en los brazos, y se hace una división y eso nos da un valor,
que si es mayor a 1.3 o 1.4, según las guías que estemos mirando, muchas veces no nos sirve, pero si es menor de 1,3 o menor a 0,9 en realidad, ya estaríamos hablando de una enfermedad arterial periférica por lo menos leve. Y avanzaríamos a un estudio quizás un poco más invasivo. Acá en el esquema estamos viendo cómo se hace el procedimiento, lo pueden buscar después en cualquier libro, inclusive también algunas páginas de cardiología en internet, pero es un estudio que no es invasivo, tiene relativamente bajo costo y nos da mucha información respecto al estado arterial de nuestro paciente. Después tenemos, obviamente, las imágenes vasculares para ver el grado de obstrucción o cómo está la circulación de las arterias de estos pacientes, principalmente el Doppler vascular. El Doppler vascular es un estudio, es como una ecografía que se le hace, imagínense cuando se hace una ecografía abdominal o un ecocardiograma, bueno, lo mismo pero con otro traductor que es parecido a un virome, y nosotros vemos todo el recorrido arterial, también venoso si queremos, en este caso estamos hablando de arterial, y vemos eventualmente si hay alguna obstrucción en todo el lecho vascular. También podemos hacer, por ejemplo, una claudicometría, que es una especie de caminata de 6 minutos, que nosotros le hacemos deambular al paciente tomando el tiempo y la distancia, y el paciente nos tiene que decir en qué momento le empieza a doler los miembros inferiores. La pletismografía también, que es para ver el estado arterial de los miembros inferiores de manera simultánea, y obviamente la angiotac o la angiotomografía y la angioresonancia, que son estudios ya más complejos, que a veces no se tienen disponibilidad, pero obviamente nos sirve para hacer el diagnóstico. Habíamos hablado que el diagnóstico específico lo hacíamos con el gold estándar, que es la angiografía. La angiografía, que puede ser de miembros inferiores en este caso, también de miembros superiores, también de las arterias coronarias, cerebrales en general. Uno puede estudiar prácticamente todas las arterias, pero bueno, en este caso hablaríamos de la angiografía de los miembros inferiores, donde nosotros veríamos, como estamos viendo acá, estas imágenes. Esto ya es muy del especialista, pero a nosotros nos importa conocer el método. Este es el catéter que va por dentro de la arteria. A nosotros nos importa conocer el método para saber eventualmente cuándo derivar nosotros a un paciente que necesita eventualmente hacerse este estudio, ¿no? Bien, respecto al tratamiento de estos pacientes, tenemos un tratamiento médico, como siempre, quirúrgico en casos más severos, y esta conducta y de pronóstico va a depender del estado en el cual nosotros encontremos a nuestro paciente. Obviamente en el tratamiento médico vamos a tener medidas higiénico-dietéticas y fármacos. Como doble objetivo tenemos la funcionalidad de los miembros de nuestros pacientes. Esto se puede hacer con educación, con kinesiología, y prevenir eventos secundarios. Esto quiere decir que si nosotros vemos una enfermedad arterial de miembros inferiores no complicada, deberíamos evitar, por ejemplo, una amputación posterior a través del tratamiento o las recomendaciones médicas. Obviamente, tratar de eliminar factores de riesgo. Esto que está acá es muy importante, pero el ser importante no significa que sea fácil realizarlo. Imagínense un paciente que viene obeso, sedentario, que fuma, que come mal, y de un momento para otro yo tengo que decirle que deje de hacer todo eso. O sea, no lo va a hacer porque yo lo ponga en una receta médica. Esto es también formación médica e ir de a poco, de acuerdo al paciente que yo tengo enfrente, para ir disminuyendo estos factores de riesgo. Si hablamos de la farmacología, tenemos medicamentos para prevenir eventualmente alguna complicación o ya la enfermedad arterial en sí misma, como ser la aspirina, que ustedes conocen, el ácido acetil salicílico, que puede reducir hasta un 23% la tasa de enfermedad arterial periférica, clopidogrel, que es una tienopiridina, muy parecida a la aspirina, se puede usar solo o en conjunto, también se da en el contexto del infarto, por ejemplo, estatinas, que puede reducir hasta un 24% la complicación, y algunas guías también hablan de los IECAS. Ustedes van a conocer enalapril, lisinopril, entre los más conocidos, que puede reducir por diferentes mecanismos hasta un 25% la enfermedad arterial periférica. Estos son preventivos, y después ya una vez establecida la enfermedad, uno de los fármacos que más se usan es el cilostazol. Deben tener familiares, amigos, habrán visto
pacientes también, si es que hicieron alguna vez guardia en algún lugar, que están con silostazol, que es justamente prácticamente específico para la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. También petoxifilina, que es menos utilizado, y antiagregantes como la aspirina, y anticoagulación, pero hay que tener mucho cuidado porque necesita controles mensuales, etc. Aunque ahora existen los anticoagulantes nuevos, se llaman, nuevos anticoagulantes, que no necesitan control de RIN ni de coagulograma, sino que uno le da y hace un control de perfil renal cada 4 o 5 meses nada más. Obviamente la actividad física es importante para realizar el tratamiento médico de estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Ustedes saben que la movilización mejora obviamente la irrigación y aumenta también la tasa de arterias colaterales en la mayoría de los pacientes y más aún en estos pacientes que tienen enfermas sus arterias. Pero es una indicación también que hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que el paciente camina y le duele, entonces que venga al médico y que yo le diga que tiene que caminar y que le va a doler, pero que así se empieza a curar, digamos, también es todo un proceso que muchas veces el paciente no lo cumple porque en reposo, supongamos, no tiene ningún tipo de dolor. Si ya vamos a la parte quirúrgica, hay que ver la situación clínica, no a todos les vamos a operar, y también el territorio vascular afectado. No es lo mismo una obstrucción proximal que una obstrucción distal, no es lo mismo una obstrucción que ya tenga una lesión, supongamos alguna úlcera, alguna gangrena, que alguien que no lo tenga. También importa la edad. Bueno, acuérdense que los pacientes tienen factores de riesgo, tienen un entorno familiar, social, tienen digamos, diferentes tipos de razonamiento y entendimiento para los diferentes tipos de tratamiento. Entonces, si bien acá está muy esquemático, esto también es muy variable de acuerdo al paciente que nosotros tengamos enfrente. La cirugía de revascularización, que esto ya es más para el especialista, pero tenemos que saber que uno puede derivar para que se haga este procedimiento, y la angioplastía con endoprótesis o colocación de stent, por ejemplo, que son como ruleritos, como resortes, que se colocan dentro de las arterias. Si uno dice stent, se ubica o se imagina en el corazón, pero también se puede colocar stent en las carótidas, en las arterias menos inferiores, en las arterias cerebrales. Entonces, esto es un procedimiento que también se puede hacer en casos muy puntuales, ¿sí? Eh, Algo de tratamiento farmacológico, ya habíamos dicho lo del silostazol, que es indicación 1A. Algunas guías también recomiendan el uso de betabloqueantes si es que eventualmente el paciente cursa con antecedente de cardiopatía isquémica, como habíamos dicho en el slide anterior. Y también el uso de IECAS, que habíamos dicho que algunos recomendaban. Todo esto es indicación 1A, que es una evidencia bastante alta, ¿sí? Si hablamos de tratamiento invasivo, chicos, estamos hablando obviamente de lo endovascular y lo percutáneo, perdón, endovascular, y la revascularización quirúrgica, ya en general con pacientes con claudicación intermitente que ya no pueden caminar. Esto hay que tener mucho cuidado porque depende de la funcionalidad del paciente, de la edad, si es un paciente que está postrado y no tiene chances de complicaciones trombóticas y tiene, no sé, 98 años, no lo voy a someter a una revascularización quirúrgica. Quizás haga un tratamiento médico bastante fuerte o a lo sumo un tratamiento endovascular percutáneo. Lo que sí están de acuerdo todas las guías es que tenemos que antiagregar y anticoagular generalmente a todos en el postoperatorio, ¿sí? En la isquemia crítica, que es... Hola, perdón, creí que me interrumpieron. ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Seguimos. Prostanoides son medicamentos, son prostaglandinas que se usan a nivel parenteral. Esto es como una especie de suero que se te coloca, que genera un efecto vasodilatador y mejora mucho a algunos pacientes con isquemia crítica. Y después tenemos otros tratamientos en la isquemia crítica, como ser la anticoagulación, el oxígeno hiperbárico, son como cámaras que uno se mete, digamos, ya sea el miembro o todo el cuerpo, para mejorar también la oxigenación de la sangre y mejorar esta isquemia crítica. Y la estimulación espinal, que es un procedimiento también un poco más avanzado, pero prácticamente se usa cuando uno tiene demasiado dolor y no como tratamiento ya
definitivo. Pero esto, como dice bien acá, es un beneficio no bien comprobado, al menos hasta ahora. Un poco para ir terminando el manejo de la isquemia arterial aguda, este cuadro me pareció muy esquemático, porque si tenemos sospecha de isquemia aguda, lo primero que tenemos que hacer es anticoagular, ¿sí? Y ver y ser honesto la capacidad de diagnóstico y tratamiento que tenemos en el centro. Yo siempre le digo en los prácticos a los chicos que no es lo mismo estar en una sala periférica a estar en un centro de alta complejidad. A veces uno dice que es mejor estar en la alta complejidad porque tenés todo, pero si uno no tiene la formación necesaria, el tener todo en general me genera más estrés. Es más fácil derivar cuando uno está en la baja complejidad. Pero bueno, todos esos ítems son realmente importantes y tener la capacidad de decir, acá no lo puedo resolver, yo a este paciente lo derivo. Pero lo que sí tenemos que hacer eventualmente, y eso puede haber en centros de baja complejidad, es pedir un Doppler arterial y ya venoso de miembros inferiores. Pero bueno, nos volcamos en el arterial y vemos la clínica y la viabilidad del miembro. Si no tiene viabilidad, ya no tenemos que hacer más nada y llamar a un cirujano para amputar porque ese paciente se puede complicar, hacer una sepsis y entrar en shock. Ahora, ¿tiene viabilidad por diferentes métodos que hayamos nosotros elegido? Hay que ver si hay una embolia identificable por el eco Doppler arterial de miembros inferiores. Si hay, se puede intentar una embolectomía o eventualmente hacer una cirugía. Si no encontramos, eventualmente derivar nuevamente para hacer una arteriografía y en base a eso veremos si le vamos a dar un trombolítico, hacer un tratamiento endovascular o ya hacer una fasciotomía, que es cuando le hacemos una cirugía para evitar algún tipo de complicación mayor. Esto es un Doppler arterial de miembros inferiores de un paciente real del servicio donde yo trabajo, a nivel de la arteria femoral superficial en la arcada crural. Acá nosotros podemos ver estos músculos, y esto es la arteria femoral superficial. Ustedes van a ver acá la luz, sin color, en este caso, y en este caso sí se ven los colores, que es el flujo arterial que va transcurriendo por dentro de la arteria. Claramente, si tiene este flujo, no hay ningún tipo de obstrucción. En este caso, vemos, además del Doppler color, vemos lo que se llama el Doppler pulsado, que es lo que está acá abajo. Son las ondas de pulso, que acá vemos 1, 2, 3 ondas. 1, 2, 3 ondas. Es trifásico. Cuando el flujo es trifásico, el ecografista nos informa un flujo absolutamente normal. Si es monofásico, acá seguramente hay alguna obstrucción y eso también nos va a informar el ecografista. ¿Sí? Bien. Falta menos que antes. Vamos con patología venosa de miembros inferiores. ¿Sí? Vamos a ir repasando todos los ítems nuevamente, como lo hicimos en el arterial. Acá en venoso tenemos que ver que además de tener insuficiencia venosa crónica, que es muy frecuente, tenemos la duda que quizás es más peligrosa por las complicaciones que pueden aparecer. Si hablamos de insuficiencia venosa crónica, podemos decir que es la relativa dificultad para el retorno venoso hacia el corazón. Parece una definición sencilla y se entiende, ¿no? Hay altas demandas de las consultas. ¿Quién no conoce algún paciente que tenga dolor de pierna por problemas en las venas de los miembros inferiores? Inclusive no van a trabajar, no pueden hacer las tareas domésticas. Es todo un tema para el paciente que lo padece. Por eso dice, influye en terreno laboral, que primero se tolera y luego puede llegar a ser incapacitante. Hay pacientes que no van a trabajar directamente por problemas en las venas de los miembros inferiores. O al menos eso dicen, ¿no? Bien, si hablamos de la fisiopatología rápidamente, hay una disminución en la reabsorción normal, se acumula agua, iones, ¿sí? Esto genera una disminución en el intercambio de oxígeno y todo esto lleva a tener los edemas que vemos de estos pacientes, que son los síntomas primordiales, que todo esto se potencia obviamente con el sedentarismo, ortotatismo y otros factores de riesgo que es muy común generalmente también en mujeres, ¿sí? Si hablamos un poco de epidemiología, podemos decir que el 5 a 10% de la población puede tener, generalmente en pacientes que tienen varices, que pueden aparecer hasta en un 40%. Las mujeres tienen 9 veces más posibilidad de tener esta patología que los varones. El medio ambiente claramente actúa
en los síntomas y en los signos de esta patología, como ser el clima. Cuanto más calor hace en general, más edemas podemos tener, la alimentación, la ingesta de agua, por ejemplo, el trabajo que uno realice. No es lo mismo alguien que haga un trabajo de oficina, alguien que esté caminando todo el tiempo, o alguien que esté parado mucho tiempo. La edad, a mayor edad, generalmente mayor de 40 años, empiezan a aparecer estas patologías. Genética, si uno le pregunta a los pacientes, en general ya tiene algún antecedente genético de la madre, de la abuela, que ya venía con problemas venosos, y hábitos o factores de riesgo como la obesidad, sedentarismo, actividad laboral y también el tabaquismo. ¿Sí? Bien, seguimos. Habíamos hablado de la incapacidad laboral como consecuencia negativa, primero laboral y luego doméstica. Muchos pacientes no pueden ni siquiera caminar, no pueden calzarse. Imagínense un paciente que no pueda ponerse un calzado, andan en sandalias o en ojotas porque no pueden ponerse ningún otro calzado, ni hablar si tienen alguna complicación como las úlceras, que es poco frecuente pero puede aparecer, y ya la enfermedad tromboembólica, que es una complicación mucho más grave. Si hablamos algo de fisiopatología, tenemos la fuerza antigravitatoria propia de las venas. El sistema venoso, ustedes saben que no tiene movilidad propia, está dado por otras cuestiones, no como las arterias, perdón, que por sí mismas ya tienen una pulsatividad dada por el corazón. La influencia hidrodinámica positiva, ya vamos a ver a qué se refiere. La elasticidad y dilatabilidad de las venas que van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Compresión y la colapsabilidad también de las venas según el territorio, el largo recorrido de retorno al corazón, por eso en general aparecen en las venas en los miembros inferiores y no en los superiores, y la prensa abdominal, que también influye en el retorno venoso. En el slide anterior les decía que la influencia hidrodinámica positiva, que suena medio raro, es importante en la fisiopatología, pero esto se refiere a la propulsión, aspiración y aceleración. ¿De qué? Propulsión, por ejemplo, de la esponja plantar al caminar, o la fuerza de la inercia cardíaca en sí misma, que es escasa. La aspiración cardiopulmonar, que es cuando uno respira, o en el latido cardíaco también, y la aceleración, que se refiere a la pulsación paraarterial, ya que las venas están cerca de las arterias, y la actividad musculoesquelética junto con las válvulas, que a veces fallan a medida que van pasando los años. ¿Sí? Como causas, bueno, cuando uno lee tiene sentido, porque claramente si hay éstasis por lesión valvular, en los miembros inferiores van a haber lesiones en los miembros inferiores venosos a largo plazo, la dilatación varicosa, que habíamos hablado también, el síndrome postflebítico, cuando uno tiene problema en las venas y después se recupera, generalmente vuelven a aparecer algunas complicaciones, y las fístulas arteriovenosas, que suelen aparecer, aunque son menos frecuentes. Todo esto va a generar extravasación de líquidos, que algo habíamos dicho, hipoxia tisular, úlcera generalmente perimalleolar, que son estas que estamos viendo nosotros acá. Generalmente puede empezar como una lesión así, que están viendo acá, con aumento en la trama, digamos, venosa, sin lesiones en piel aún, empieza a aumentar un poco más, ¿sí? Suele acompañarse también de prurito, algunos pacientes pueden cursar con lesión arterial agregada, empieza alguna úlcera, ya estamos llegando un poco tarde, y ya la complicación mayor, que es la úlcera en todo el territorio, que ya necesita un tratamiento con antibióticos y este tipo de, quizás ya interconsulta en el caso de médicos generalistas, ¿sí? A veces cursa sin dolor y a veces tiene dolor, pero es poco frecuente y no tan doloroso, independientemente de las imágenes, que parecería ser que duele mucho. Sí refieren pesadez, calambres, pruritos, edemas, generalmente vespertinos. Para el diagnóstico, claramente la clínica, la semiología, el interrogatorio, el examen físico ya nos estaría dando una idea de lo que nosotros estamos sospechando. Y después tenemos obviamente estudios complementarios para ayudarnos, como la flebografía, pletismografía, que son estudios que se hacen para ver el estado venoso al mismo tiempo en los pacientes, pero quizás, de nuevo, el estudio más importante y que más se solicita es el Doppler, en este caso venoso. En el tema anterior
era Doppler arterial, y el método es muy parecido, es lo mismo, es el mismo equipo, el mismo traductor, pero en lugar de visualizar arterias, en este caso van a visualizar las venas, y nos van a informar la permeabilidad, el estado de las válvulas y si hay o no reflujo en esas venas que nosotros estamos sospechando. Este, por ejemplo, también es un caso real. Estamos viendo acá la vena femoral común, con la arteria femoral común acá al lado, y acá vemos ya el Doppler color como nos está mostrando un poco o algo de turbulencia dado ya por el retorno venoso, porque si ustedes ven acá, esto es de mayor diámetro que esto, pero en realidad el flujo es esto que estamos viendo nosotros en la parte central. Si nosotros vemos así, ya en diferentes estadios, supongamos que vemos así, en este, como dice acá, C2, igual yo le voy a pedir probablemente estudios complementarios, un Doppler venoso, pero ya tengo alta sospecha de que hay una patología venosa crónica. Digamos, el estudio complementario nos va a confirmar la severidad quizás y alguna otra obstrucción interna que no estamos viendo nosotros, pero ya la sospecha clínica prácticamente está definida, ¿no? Y en el transcurso de la evolución natural de esta enfermedad, si nosotros vemos ya una úlcera, claramente estamos llegando tarde, pero bueno, al no ser dolorosas también, por ahí pacientes de bajo nivel cultural no consultan y ya nos encontramos directamente con lesiones de esta característica, ¿no? Bueno, el movimiento claramente siempre es importante, y los pilares para el tratamiento de esta patología venosa crónica, nosotros como médicos generales debemos focalizarlo más que nada en esto, en disminuir la obesidad, en el estreñimiento, también se vio que aumenta la patología venosa, la realización de la actividad física, o sea, no sedentarismo, la higiene en la zona afectada, por ahí nos vamos a encontrar ya con úlceras que están infectadas, entonces debemos darle antibiótico y enseñarle cómo debemos eventualmente higienizar la zona, evitar largos periodos de estar de pie, pero bueno, como decíamos hoy, depende también del trabajo de las personas, a veces es inevitable, y las medidas físicas, como ser levantar las piernas, unas medias elásticas que vienen inclusive ya específicamente para estas patologías. Este pilar quizás es lo más importante y es lo que nosotros deberíamos entender y reforzar. Después tenemos otros pilares ya más de los especialistas, con poca utilidad, actúan a nivel de la microcirculación, generalmente los bioflavonoides, y la flebosclerosis y la cirugía, que ya, como les dije, es más para el especialista, pero muchas veces si nosotros estamos a este nivel, podríamos hacer una interconsulta al flebólogo o al cirujano para que eventualmente nos informe cuál es el pronóstico de esas lesiones que nosotros estamos viendo, ya que ellos tienen más experiencia que nosotros. Eso respecto a la patología venosa crónica. Si hablamos de la aguda, si vamos a hablar de la aguda, podemos hablar de la patología venosa superficial o profunda. La trombosis venosa superficial generalmente puede desarrollarse en una vena palpable. Acuérdense que la foto que nosotros estábamos viendo es de lo superficial. En las venas más profundas nosotros no tenemos acceso ni a tocarlas ni a verlas. Nosotros estamos viendo lo superficial. Entonces, generalmente esto se asocia a hipercoagulabilidad del paciente, puede aparecer en el embarazo, en mujeres que que están tomando anticonceptivos por diferentes motivos, o también en pacientes que se han lastimado. Si nosotros hablamos de la trombosis venosa profunda, que es una complicación que tenemos que tener mucho cuidado, aparece en un 12% de las trombosis venosas superficiales, y en un 4% puede aparecer un tromboembolismo de pulmón, que es quizás el mayor miedo que nosotros tenemos en este tipo de patologías venosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dolor y enrojecimiento de las zonas, hay que hacer un buen examen físico, una buena anamnesis, para evitar tener este tipo de complicaciones. Como tratamiento en estas patologías, bueno, frío local, vendajes que dijimos, AINES porque muchas veces el paciente puede tener dolor, antibióticos si es que nosotros sospechamos que
está infectado, y ya del especialista la safenectomía, que va a depender del grado de afectación y la localización de esta trombosis, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de la trombosis venosa profunda, que es quizás lo más frecuente y lo más grave como complicación, podemos decir que cursa con una oclusión total o parcial de la luz venosa. Y los síntomas que presenta son derivados de la alteración justamente del drenaje venoso. Entonces, nosotros tenemos lo que se llaman los factores de Virchow para que se produzca esta patología, que es la éstasis venosa, con daño endotelial y también hipercoagulabilidad, ¿sí? Esto es importante. Además, podemos encontrarnos con lo que se llama el signo de Homans, que es el dolor en la pantorrilla, en dorsiflexión forzada de pie. Ahora les voy a mostrar una foto. Como factores de riesgo, los más frecuentes son mayores de 40 años, que habíamos dicho hoy, embarazo, el uso de estrógenos, los que toman pastillas anticonceptivas pueden tener más riesgo de trombosis venosa profunda, antecedentes de varices, obesidad, sedentarismo, diabetes, cardiopatía, dislipidemia, traumatismo, pacientes que han cursado una sepsis, TBP previa, síndrome de Cushing. Fíjense que los factores de riesgo vascular, ya sea arterial, venoso, cuando vean la parte cardiológica también, prácticamente es todo lo mismo, con mínimas diferencias. Y acuérdense que fíjense el TEP, acá el porcentaje es mayor respecto a la superficial, acá tenemos hasta un 20% de TEP, por eso las TBP son en general, no digo una urgencia médica, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado si se nos presenta en la consulta. Este es el signo de Homan, que les había comentado, donde tenemos dolor en pantorrilla, en la dorsiflexión forzada de pie. Es un método que lo podemos hacer en consultorio y es muy patognomónico de esta enfermedad. Como tratamiento de esta patología, bueno, se basa en limitar el éxtasis venoso o administrando drogas que actúen sobre la coagulación de la sangre. Obviamente, porque si tenemos una trombosis hay que anticoagular a este paciente. En algunos casos específicos, streptoquinasa, uroquinasa, pero no es lo que más se usa. Hay medidas elásticas también en pacientes que por ahí no tienen obstrucciones tan severas. Como fármacos, la heparina, que puede uno usar como profilaxis o ya como tratamiento en las TBP. También acenocumarol, que es un anticoagulante que se da por vía oral, y lo que se recomienda es mantener de 6 a 8 meses posterior a la TBP que nosotros estamos haciendo el diagnóstico. Como complicaciones, además del TEP, tenemos la varicorragia, que es el sangrado de estas venas, que en general tenemos que derivar al cirujano vascular para que evalúe si eventualmente hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Y las úlceras venosas, que ya se da obviamente en pacientes crónicos, que en un 50% hay TBP previa con pulsos presentes, que generalmente pueden resolver con venajes, venotónicos o muy, muy rara vez la cirugía, que eso depende el caso que estemos nosotros viendo, ¿no? Bien, acá tenemos otra imagen también de otro paciente. Acá estamos viendo nosotros la vena femoral común con la arteria femoral superficial y la profunda. Y de acá saliendo la safena interna. Si nosotros usamos un poco nuestra imaginación, podemos ver lo que se llama una imagen de cara de Mickey, con la cabeza, las orejas, y acá tenemos un poco mejor visualización de esta patología, ¿sí? Si nosotros vemos, a ver si podemos poner el movimiento, no, me parece que es la próxima, acá tenemos a nivel del hueco popliteo, vena y arteria poplitea. Perdón, vena y arteria poplitea. Arteria poplitea más redondita y la vena ya ustedes ven que está un poco más deformada. Esto siempre es así porque la presión de las arterias es mayor respecto a las venas. ¿Sí? De hecho, la hipertensión arterial se refiere a la presión que hay dentro de este circulito. Por eso la ven más redonditas y las venas en general son como más sucias, porque hay más éstasis
sanguíneo. Entonces se ven de una manera que no es la de las arterias, ¿sí? Acá estamos viendo también a nivel del hueco popliteo, vemos un aumento en la ecogenicidad en la vena poplitea, con una TVP de la vena poplitea que acá no se distingue bien, pero es como que está, digamos, ocupada la luz, y por eso no tenemos tan buen flujo a este nivel en la vena poplitea. Esta es el video que quería mostrarles, a ver si funciona. Si ustedes ven, en ese movimiento lo que hace el ecografista es apretar la zona. Si ustedes ven de este lado, van a ver cómo colapsa totalmente esta vena. Vamos de vuelta, miren cómo colapsa todo. Eso quiere decir que no hay obstrucción ahí, no hay ningún estado de hipercoagulabilidad. En cambio, vamos a este lado y fíjense cómo la compresión no es total. Como no es total, el ecografista nos va a informar que hay una ocupación o una trombosis, una obstrucción a ese nivel. ¿Estamos? Bueno, ahora sí falta menos que antes. Vamos con el último tema, que es aneurismas. Vamos con algo de epidemiología. Como causa de muerte en muchas guías es la 13ª causa, pero es catastrófico en general. Imagínense, una complicación aneurismática es algo que nos hace correr a los cardiólogos, cirujanos, a todos, ¿no? Va en aumento por aumento en la expectativa de vida. Fíjense que generalmente los aneurismas aparecen en personas predispuestas, pero con hipertensión, supongamos, crónica, con aumento en la frecuencia cardíaca crónico, entonces aumento en la pulsatilidad, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión arterial, con el tiempo generan estos aneurismas en pacientes genéticamente predispuestos. Por eso va en aumento por aumento en la expectativa de vida. Mayor edad, mayor riesgo. Más o menos 6 casos por cada 100 personas por año, ¿sí? Relación con otras enfermedades, bueno, hipertensión, EPOC, tabaquismo, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, los marfanoides, y la sífilis, también se vio que aumentan la patología neurismática. El pronóstico de esta enfermedad va a depender del diámetro de esta aneurisma. Está claro y vale decir que a mayor diámetro, mayor riesgo de complicación y peor pronóstico de esta enfermedad, ¿sí? Más del 70% de las rupturas se dan por hipertensión diastólica. Fíjense lo importante de este dato. Por ahí nosotros en consultorio le explicamos a los pacientes que si uno le dice al paciente, mirá, tenés 160, 80 de presión arterial o 16,8, el paciente muchas veces se asusta más que si yo le digo, por ejemplo, que tiene 13,10 de presión, porque socialmente el primer número es lo que más nos impacta. Y como estamos viendo acá en esta patología y en otras, en cardiología la diastólica muchas veces nos trae mucho más daño que la sistólica. Bueno, en este caso, más del 70% generalmente se dan hipertensión diastólica, que a su vez es la que más cuesta manejar, ya sea con fármacos o con medidas higiénico-dietéticas. En general, lo que primero baja es la sistólica y la diastólica cuesta mucho en la mayoría de los pacientes. Como etiología más frecuente, tenemos la aterosclerosis también, obviamente una predisposición genética. Y si hablamos de ruptura al año, por eso está en rojo, que es una complicación grave, hablamos de 1 a 2% en menores de 5 centímetros, porque 5 centímetros es el punto de corte para decir que un paciente necesita tener algún tratamiento invasivo o cirugía, y un 20% en mayores de 5 centímetros de ese aneurisma. O sea, más de 5 centímetros, claramente nosotros tenemos que derivar y hacer una interconsulta de cirugía cardiovascular. Si tiene enfermedad coronaria, el porcentaje es mayor. Edad promedio, 60 a 70 años más o menos, y más frecuentemente en hombres, según las guías, ¿sí? Bien. Si hablamos de la clínica o la especie de clasificación,
tenemos en la aorta ascendente, descendente en el callado y a nivel del aneurisma o la aorta abdominal. En la aorta ascendente generalmente son sintomáticos, pueden tener síntomas, mayor riesgo de ruptura, y los síntomas que puede llegar a tener pueden ser dolor torácico, disnea o tos, menos frecuentemente, y un síndrome mediastínico que se da con dolor de pecho, falta de aire, entre otras cosas. En la descendente, cuando tenemos un aneurisma de aorta descendente, pueden ser oligosintomáticos. El dolor en este caso es poco frecuente, puede aparecer hemorragia digestiva alta, por compresión del tubo digestivo. También puede haber rotura en la cavidad pleural y esto tiene una alta mortalidad, es algo que hace un cirujano al lado del paciente y se le haga a su vez el diagnóstico rápido, que a veces cuesta. También puede cursar con disnea, disfonía, pero es menos frecuente. Y a nivel del callado aórtico, que también puede aparecer, aunque no es tan frecuente, con una incidencia del 15%, también tenemos una alta mortalidad. Suelen ser también asintomáticos, suele cursar con dolor torácico, voz bitonal por la localización, puede tener una paresia del hemidiafragma y también puede aparecer una disfonía, aunque no es lo más frecuente. Por último tenemos la aneurisma de aorta abdominal, que suelen ser fusiformes y con trombos, que ahora vamos a ver un videito también. Generalmente son asintomáticos y suele hacer un hallazgo en control de rutina. Muchas veces, y nos ha pasado, créanme, el paciente consulta o por dolor abdominal o porque siente como una tumoración, no lo llama así el paciente, como una tumoración a nivel abdominal. Y uno lo único que tiene que hacer, aparte de sospechar, por eso la sospecha clínica es importante. Estoy escuchando un micrófono abierto, por favor. Gracias. Listo. Bueno, entonces, gracias, muy amable. Entonces, uno puede sospechar cuando encuentra una tumoración pulsátil a nivel abdomen. El problema es que cuando son muy obesos, esto pasa desapercibido y generalmente nos damos cuenta en personas que son más bien delgadas. En esos casos tenemos que hacer una tomografía de urgencia o eventualmente derivar a estos pacientes, ¿no? En la zona lumbar puede aparecer dolor, imagínense que el aneurisma empieza a crecer y empieza a comprimir algunos nervios. Si hay ruptura de cualquier aneurisma, pero más en abdominal, se asocia a shock y muerte prácticamente. Es muy difícil sacar a estos pacientes del shock. En algunas ocasiones pueden haber fístulas hacia el tubo digestivo, con una hemorragia también que es bastante grave, o fístulas también a la vena cava inferior. Acuérdense que estos son cuadros crónicos, por eso en general pueden, aunque no es lo más común, hacer algún tipo de fístula, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto de la aorta ascendente, aparece en la dilatación a este nivel, ¿sí? Con el callado y la aorta descendente normal, lo que se hace es eventualmente, después de la derivación, una cirugía o prótesis, de acuerdo el caso, pero siempre sospechando, si no, no podemos, obviamente, tomar ninguna conducta si no lo sospechamos. Acá estamos viendo en la aorta descendente, fíjense como en este caso la ascendente y el callado está normal, con la resolución, y esto es más o menos lo que nosotros veríamos en una placa de tórax, que por ahí le pedimos de rutina en cualquier paciente, ni hablar en un paciente de consulta por dolor de pecho, disnea, y nos aparece esta imagen que tenemos que corroborar con una tomografía y empezamos a correr todos, ¿no? Esto es una tomografía donde vemos el aneurisma del callado aórtico. A este nivel, fíjense que la aorta ascendente y descendente están normales. Lo mismo acá. Acá ya estamos viendo un poco el contraste y la resolución quirúrgica, ¿no? Y esto es el aneurisma de aorta abdominal. Habíamos dicho que tenía una forma fusiforme. Esto, aunque parezca chico, créanme que es grande y que muchas veces, con solo apoyar el estetoscopio en el abdomen del paciente, encontramos un soplo importante y podemos eventualmente hacer el tratamiento. Si hablamos de aneurismas de aorta, no podemos dejar de hablar rápidamente
de la disección de aorta, que ella es la separación, es una complicación, es una urgencia cardiológica y clínica, obviamente, es la separación de la pared de las capas de la aorta, donde se forma una falsa luz que discurre paralelamente a la luz. Es como que el aumento en la presión arterial genera un nuevo espacio dentro de las capas de las arterias y empieza a disecarse esa arteria con el riesgo a la ruptura, ¿no? Todo esto por aumento de presiones, por factores de riesgo y factores obviamente genéticos. Muchas veces se dan en pacientes jóvenes que hacen muerte súbita. Generalmente las muertes súbitas son de origen arrítmicos, pero cuando van a autopsia muchas veces descubren, y hemos visto lamentablemente pacientes que les pasa esto, y en la autopsia se ve que en realidad fue una disección de aorta y no un problema arrítmico. Por eso dice, según la presión se extiende a lo largo del vaso, el paciente se empieza a descompensar y el vaso afectado empieza a complicarse cada vez más y se produce un proceso catastrófico agudo con shock y muerte del paciente. Se subdiagnostica porque en general el paciente concurre de manera aguda sin que nadie lo conozca, por dolor de pecho, que es una consulta muy frecuente, y hasta que se hacen los estudios y el diagnóstico, muchas veces el paciente ya termina chocado o ya ni siquiera llega a la emergencia o a la guardia. Por suerte la incidencia es relativamente baja, 0,2 a 0,8% según las guías que nosotros miremos. De nuevo, sexo masculino, 4-1 respecto a las mujeres, y predisponen algunas patologías, pero bueno, eso ya no sería tan importante. Dentro de la clasificación habrán leído, escuchado, o si no les cuento, que existen básicamente dos, la de Stanford y la de Bakay. La que más se usa es la de Stanford porque es la más, es como la más práctica, digamos. Se clasifica en tipo A y tipo B. La tipo A es proximal o ascendente, con extensión o no al arco, y aorta descendente, que reúne los tipos 1 y 2 de Bakay. O sea, la A sería 1 y 2 de Bakay. Y la tipo B, que es también llamada distal o descendente, equivaldría a la tipo 3 de la de Bakay. Por eso dice acá, esta clasificación es más práctica, ya que si el paciente se clasifica como A, directamente va a cirugía. Mientras que en la B, en principio, según el caso, porque en medicina nada es el 100%, el tratamiento es médico por el alto riesgo de complicación intraoperatoria, pero si la lesión es muy grande, hoy en día se operan mucho de estas disecciones tipo B. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con la tipo A? Con la historia natural, si en general no hacemos nada, tiene una alta mortalidad en las no tratadas, por eso decimos que en la tipo A generalmente el tratamiento quirúrgico es necesario, 1 a 2% por hora de mortalidad en las primeras 24 a 48 horas, con una mortalidad perioperatoria de más o menos el 11%. En la tipo B, un tercio son de aorta torácica, descendente, y la intervención quirúrgica, como les dije, suele cursar con alta mortalidad hasta un 65%, puede presentar también paraplegia en un 30-35%. Por esto, por las complicaciones y por la mortalidad, las primeras medidas en general, salvo la complicación ni hablar o la decisión del cirujano por una probable complicación, el tratamiento médico generalmente es lo que se hace. Como formas de presentación tenemos múltiples, es muy inespecífico, por eso también se subdiagnostica, salvo que sea un paciente muy lúcido, que consulte rápido y que la atienda también un médico que sospeche y rápido, pero puede presentar un dolor desgarrante. Acuérdense que hay mucho pánico, angustia, estrés, ansiedad, que también genera todos estos síntomas. Entonces muchas veces uno como médico subestima estas enfermedades y no nos tiene que pasar esto. Siempre tenemos que sospechar lo más grave. No en todos, pero en algunos sí. Y eso es entrenamiento y es sospecha. Uno no puede, de vuelta les repito, tratar algo que nunca sospechó ni diagnosticó. Entonces, claramente la sospecha clínica, semiológica y diagnóstica es importante para salvar la vida de estos pacientes. Cuando tienen síntomas, presentan en general dolor desgarrante, y créanme que es así, urente en la región anterior y posterior del tórax, más frecuentemente, y a veces puede irradiar a espalda. Si uno dice dolor de pecho que irradia brazos,
pensaría en enfermedad coronaria. Ahora, si uno piensa en dolor desgarrante, urente que va a la espalda, siempre piensen en disección de aorta. Puede estar pálido también, sudoroso, a veces ya chocado. La presión suele estar normal o alta, pero bueno, en general suele estar alta cuando se empieza a disecar el paciente. Así que si uno tiene dolor de pecho con hipertensión severa, más de 190 o 200 de sistólica, tenemos que sospechar disección hasta que se demuestre lo contrario. Una diferencial de pulsos y de tensión arterial en los brazos puede aparecer según la localización de la disección. Algunos debutan con síncope por el hipoflujo cerebral a medida que se va disecando el paciente. Puede tener un accidente cerebrovascular también en ese momento. Dolor lumbar, lo que decíamos hoy, que se va hacia la parte posterior del tórax, el dolor, por eso lo puse en rojo también, porque es algo bastante frecuente. Oliguria si compromete las arterias renales. Isquemia aguda u onda de lesión, esto es en el electrocardiograma, soplos cardíacos, pueden aparecer, fíjense que son cosas inespecíficas, voz bitonal, taponamiento cardíaco, que es cuando el pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, se llena de líquido, de sangre en este caso, neumotórax, hematemesis, melena, hemóptisis, entre otros. Pero fíjense, lo que quiero que les quede es el dolor de tórax que irradia a región lumbar asociado a hipertensión arterial. En ese caso, chicos, no pueden dejar de sospechar en disección aórtica. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este paciente? Una radiografía de tórax, de frente en general, para ver ya cómo está ese mediastino. Ni hablar si tenemos acceso a un ecocardiograma Doppler color transtorácico, que es por fuera, digamos, o transesofágico, que es como una especie de endoscopía digestiva, porque se entra por esófago y nos ponemos bien al lado de la aorta. Es un estudio de moderada complejidad con anestesia local del paciente. En Corrientes se hace en 2 lugares nada más, pero se hace. Tomografía, ni hablar, o resonancia si es que tenemos accesibilidad. La angiografía ya es algo ya más como prequirúrgico, no tanto como diagnóstico, pero también se puede usar para estudio diagnóstico, ¿no? Sea como fuese, que acá obviamente falta la parte clínica, aparte de los complementarios, es importante saber la disponibilidad que nosotros tenemos en el lugar donde estamos trabajando. No me voy a empecinar en hacerle una angiografía si estoy en una sala periférica. Primero tengo que hacer un diagnóstico, pedir una radiografía de tórax, ver los pulsos, ver el estado del paciente y eventualmente derivar. No voy a perder tiempo tramitando un estudio de alta complejidad si es que yo tengo una alta sospecha. Obviamente el tratamiento en la disección es quirúrgico. Todas las recomendaciones indican que esto tiene que ser así. Esto es 1A, todo paciente masculino con un aneurisma mayor a 5,5 centímetros de diámetro, con síntomas o crecimiento mayor a 1 centímetro por año. Esto es importante porque hay algunas disecciones que no se operan, aunque suene raro, entonces tiene que hacer un seguimiento y de acuerdo a la evolución es la conducta que yo voy a tomar o cuándo va a ser el momento quirúrgico. También se recomienda tratamiento quirúrgico convencional como primera elección en pacientes jóvenes y con riesgo quirúrgico habitual. No es lo mismo un paciente de 25 años disecado que alguien de 96, digamos. Claramente, el más joven va a tener baja chance de complicación intraoperatoria. En pacientes con comorbilidades o patologías que aumentan la complejidad de la cirugía convencional o pacientes añosos se recomienda el implante de endoprótesis aórtica. Esto, como ustedes van a ver, es una recomendación C, que significa opinión de expertos. A nadie se le ocurriría tratarla a la mitad sí y a la mitad no. Esto es un comité que se junta y dice, bueno, en nuestros pacientes tenemos que hacer tal o cual cosa. En pacientes de alto riesgo quirúrgico o con contraindicaciones técnicas para cirugía convencional, es preferible el abordaje endovascular. Les cuento que hoy en día también se colocan endoprótesis a nivel de la aorta sin abrirle el pecho al paciente. Se hace como una especie de cateterismo por acceso radial o femoral y se coloca la prótesis generalmente en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Y obviamente ante la presencia de comorbilidades graves,
se debe ponderar en cada paciente la expectativa de vida, condicionada por las enfermedades asociadas, versus el riesgo de ruptura de aneurisma antes de someter a un paciente a un procedimiento terapéutico. No voy a operar, por ejemplo, un paciente con un EPOC severo o un déficit neurológico bastante grave o un oncológico que tiene una expectativa de vida de 30 días con una cirugía que tiene altas chances de complicaciones. Eso también es importante, el tema de las comorbilidades, ¿sí? Ni hablar si está complicado el aneurisma, todo esto es, de vuelta, evidencia C, porque si está complicado, la evidencia A nos dice que a la mitad la hacemos y a la otra mitad no. Si está complicado hay que operar a todos. Entonces lo que nos dicen las guías es que si la institución no se dispone de los medios para confirmar el diagnóstico y realizar el tratamiento, se debe derivar inmediatamente a un centro de complejidad adecuada, lo que hablábamos desde el principio. Y la realización de estudios complementarios que permitan confirmar el diagnóstico o establecer estrategia terapéutica deberá realizarse en el centro donde se realizará el tratamiento. O sea, yo no puedo hacerle en una institución la tomografía, la resonancia y la angiografía y lo derivo para operarlo en otra institución. Se vio que a esos pacientes les va mal, generalmente hay que hacer todo en la misma institución. ¿Sí? El elemento decisivo en la reparación del aneurisma roto es el control proximal eficaz, rápido y seguro, y puede conseguirse utilizando el abordaje y las alternativas quirúrgicas preferidas por el cirujano. O sea, esto lo que nos está diciendo es que en general debemos operar en un centro donde el cirujano esté altamente entrenado para realizar estos tipos de cirugía. Generalmente tienen, para que un servicio de cirugía cardiovascular sea, digamos, no lo cierren, tiene que tener una mortalidad menos al 3 o 4% de la cirugía en general, ¿sí? Bien. Esta es una placa, si nos preguntan aneurisma, bueno, en este caso es un aneurisma, pero créanme que hay imágenes que a veces se interponen por algunas tumoraciones o hasta errores de técnica, así que en principio uno diría que sí, no mandaría a operar a este paciente, sí derivaría y eventualmente haría una tomografía o una resonancia para confirmar o descartar, entendiendo que estamos viendo una placa de tórax y no estamos viendo al paciente en este momento, solamente una placa de tórax. Y esto si funciona, deberíamos ver acá en el medio cómo está, a ver, ahí. Fíjense cómo nosotros estamos viendo acá en una ecografía, un aneurisma de la aorta abdominal, con la disección ya, vamos de vuelta, con la disección, probablemente a este nivel, y los trombos que hay dentro del aneurisma, ¿no? Esto se llama turbulencia o aliasing, que es cuando tenemos un flujo que no es limpio, es sucio, con diferentes colores y matices que nos hablaría de una obstrucción. Y este es un paciente, cuando yo hacía guardias en el alta complejidad de Formosa, que justamente había consultado a otro centro por dolor de pecho, hipertensión severa y dolor a nivel lumbar, y tardaron en el diagnóstico y en la derivación. Y cuando nosotros los recibimos, el paciente ya estaba chocado. Ustedes pueden ver acá estas bombas de infusión continua con drogas inotrópicas, cronotrópicas a dosis muy altas. Fíjense la frecuencia cardíaca acá. Fíjense la complejidad de este paciente, obviamente está ventilado. Esto que está acá es un balón de contrapulsación aórtico, que es para darle presión al paciente que está chocado. Sin esto el paciente estaría muerto. Generalmente se usa para que se den una idea a ustedes en pacientes que están esperando un trasplante cardíaco. Entonces de ahí la importancia de la sospecha, el diagnóstico clínico y la derivación oportuna de estos pacientes, porque si el paciente quizás consultaba antes y si en el otro centro le hacían el diagnóstico o derivaban mucho antes, muy probablemente no haya sido esta la evolución que iba a tener este tipo de pacientes. Por lo tanto, nadie encuentra lo que no está buscando y para esto la clínica, en este caso la semiología, debería ser siempre nuestra aliada. Muchas gracias, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Hay varias preguntas en el chat, doctor. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar el chat acá. No estoy pudiendo entrar al chat. Esperamos un poquito. A ver. Chatear. ¿Podés orientarme un poquito dónde veo el chat? Porque no me sale acá. Doc, al lado del icono verde de compartir pantalla, al lado está el icono del chat. Sí. A ver. Si deja de compartir, Doc, es más fácil también. Dejo de compartir. O si alguno A ver. les puede leer. Ah, dale, si me pueden leer mejor. Una de las preguntas dice, ¿cuál sería la función de las medidas elásticas en el tratamiento, creo, de las enfermedades arteriales, creo? O no sé, no sé. Ahí está. Ahí dejé de compartir. Mirá, está incendiado el chat este. A ver. Perdón, chicos, ahí estoy. Esta es la asistencia. Bueno, las medidas elásticas lo que hace justamente es mejorar el retorno venoso. El retorno venoso en la insuficiencia venosa crónica. Es como que nosotros le estamos diciendo al paciente que camine con las medias elásticas, porque al caminar, los músculos de los miembros inferiores generan la compresión de las venas para que el retorno venoso sea mejor. Como en este caso el paciente muchas veces no lo hace o no puede caminar por diferentes motivos, las vendas elásticas evitan la éstasis de sangre en los miembros inferiores y disminuye todas las complicaciones de la patología venosa crónica. O sea que es más que nada un medio físico para mejorar el retorno venoso de los miembros inferiores. Otra, Doc, es que ¿qué se usa en un paciente con úlceras que no cicatrizan? Bien, en pacientes con úlceras que no cicatrizan, lo que nosotros tenemos que mejorar primeramente, dependiendo de si es la patología arterial o venosa, es mejorar la enfermedad de base. Si yo tengo una patología arterial, supongamos crónica, y yo no soluciono esa arteria, no revascularizo, o no le doy, digamos, medicación, supongamos silostazol para mejorar justamente esa circulación, por más que yo le dé antibióticos, cremas o lo que sea, esa lesión jamás va a mejorar porque no estamos apuntando a la patología de base que es la circulación arterial. Si vamos a lo venoso, por ejemplo, si yo no le doy flebotónicos, si no le doy actividad física, si no eventualmente no uso las medias elásticas y no mejoro el retorno venoso, esa úlcera tampoco va a mejorar. O sea, primero tengo que apuntar a la patología de base para así después sí, ir a los antibióticos, a los venotónicos o al tratamiento que sea necesario para esa úlcera, ¿no? Bien. Hay otra, Doc, que dice, este manejo que usted menciona de la TBP también lo podemos aplicar en un paciente mayor con una cirugía de cadera o su manejo sería distinto. A ver si entiendo. La cirugía de cadera obviamente aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y de patología venosa. Esa sería la causa. El tratamiento siempre va a ser el mismo, independientemente de la causa en este caso. Lo que podría cambiar es, si no corregimos esa etiología, el tratamiento va a ser insuficiente, pero si tengo un paciente postrado o posterior a una cirugía y está con patología venosa, el tratamiento siempre sigue siendo el mismo. Claramente que sí. Después hay otra que dice, ¿cuál es el manejo de un paciente que tiene antecedentes familiares de insuficiencia venosa? Bueno, el manejo en ese caso siempre es el mismo, y ustedes como médicos generales, al tener el primer contacto con el paciente, al hacer un buen interrogatorio, deberíamos de alguna manera anticiparnos a la enfermedad, porque si nosotros decimos, consultamos ya por patología venosa o arterial, pero ya estamos con la complicación, no importa si tenía o no antecedentes familiares, ya no nos sirve el dato, nos sirve para la historia clínica. El desafío es identificar a estos pacientes cuando tienen 30, 40 años, que aún no tienen una patología venosa manifiesta, y apuntar a los factores de riesgo para evitar que con los años aparezca alguna complicación mayor.
Después hay otra que dice, ¿por qué el aumento de la presión diastólica conlleva un mayor riesgo de ruptura de aneurisma? Bueno, la presión arterial es una sola. Nosotros la dividimos en sístole y diástole, pero intraarterialmente es una sola. Como nosotros medimos la presión sistodiastólica, la sistólica se refiere más que nada a la compresión miocárdica en el latido cardíaco. Cuando la diástole aparece, esa diástole aumenta tanto la presión igual o más que la sístole en este tipo de patologías y en las patologías en general. Por eso decimos que la hipertensión diastólica, que para nosotros es un número, pero internamente tiene todo un mecanismo fisiopatológico, en la aneurisma, en la disección, en el ACV, en el infarto, es mucho más dañina que la hipertensión sistólica en estos tipos de pacientes. Hay otra que dice, la maniobra de Hollow y Pratt ya no se usan para el examen físico de TBP. Ahí me perdí. Ahí me perdí. Lo voy a revisar. Desconozco si anima Belén Pérez a decirnos de qué se trata. Por ahí podemos llegar a una conclusión entre todos. Pero desconozco esa maniobra. Si se anima a hablar o a escribir, o si no, revisamos entre todos. No, simplemente tenía entendido que era parecida a la de Homans, pero creo que se hace tocando el miembro, digamos, pero contra el plano óseo, pero es prácticamente la misma maniobra. Por eso preguntaba Bueno. si es sinónimo o no se usa más. Perfecto. Sí, depende. Fíjense que seguramente hay muchas maniobras semiológicas para investigar. Uno puede usar una o dos, la que más cómodo se sienta, ¿no? Pero fíjense que la fisiología siempre es la misma. Tratar de alguna manera relajar ese músculo que está contraído o intentar hacerle un movimiento que es opuesto a lo que suelen hacer uno al caminar para generar justamente el dolor y llegar a este tipo de diagnóstico. Pero lo vamos a revisar, la verdad que como Hollow y Pratt no lo conocía, chicos. Vamos a revisar. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, Doc, ahí pusieron otra. ¿Qué tipo de actividad física es recomendable en una insuficiencia venosa crónica? Bien, la actividad física en general, la que nosotros recomendamos es la actividad física aeróbica. Tenemos la anaeróbica, que es la que hacemos muchas repeticiones en corto tiempo, que genera hipertrofia en general de los músculos, y la aeróbica que extendemos más en el tiempo y no nos da tanta hipertrofia, sino más bien nos da resistencia y mejora la circulación en el músculo. Bueno, la aeróbica es la que recomendamos en patología venosa, arterial y cardiovascular en general. ¿De qué tipo? Cualquiera. Y eso depende del paciente. Si uno se guía por los que dicen los flebólogos, por ejemplo, ellos en general te mandan a hacer natación, supongamos. Pero la accesibilidad muchas veces no es la misma para todos los pacientes. Yo lo que suelo hacer en general es evaluar el paciente en general, en su totalidad, en su entorno, en qué está haciendo en este momento de actividad física, para ver cómo de alguna manera uno puede adecuar esa actividad a la patología que está recibiendo. Si es alguien que no puede caminar, y bueno, quizás le recomiende ir a hacer natación. Si hay alguien que está postrado, yo no le puedo decir andar a hacer natación, si ni siquiera se levanta. En esos casos viene la kinesióloga y le hace movimientos parecidos a los que uno realiza cuando camina. Si uno identifica a un paciente que puede caminar, pero no lo hace por sedentario nada más o por decisión personal, bueno, quizás me iría por ese lado y le diría que camine. Pero en general es el movimiento de piernas, ya sea caminatas, ya sea natación o bicicleta fija en general, porque no queremos tampoco que se lastimen cayéndose o algo, porque eso claramente va en contra de ¿cómo decimos? De la patología venosa, porque habíamos hablado que cuando uno se lastima con traumatismo, la cicatrización es peor. Entonces muchas veces mandamos a caminar a los pacientes, se caen y empiezan con otra evolución tórpida justamente por el traumatismo. Bien, Doc, perfecto. Esas son todas las que estaban. Ahí pusieron otra. La clasificación de Fontaine se utiliza para la isquemia crónica y la de Rutherford para la crónica. Y las dos son las mismas. Yo puse esas dos, que son las que más frecuentemente se usan.
Se usan para patología crónica, de hecho, habrán visto que el nivel más bajo es asintomático y el más grave, bueno, ya tiene gangrena y tiene necrosis, pero se usa sí para la aguda, dice. No, en general se usa para la crónica. Generalmente se usan para la crónica las dos. Perfecto, de nada. Es muy amplio el tema, chicos. Patología venosa y arterial, aneurisma y disección. Es muy difícil darlo en una sola clase, pero bueno, le quise dar un pantallazo general para generarle generalmente más dudas que certezas y pueden recurrir también al libro y también está mi correo para cualquier duda que tengan.